El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Su contenido es apto para todo público. Se recomienda que los menores estén acompañados por sus padres o adultos responsables. Teledique, tan arjonero como tú. El contenido del siguiente programa es responsabilidad del concesionario. Teledique no se hace responsable de los comentarios y conceptos que se emitan. Teledique, tan arjonero como tú. Diálogos con temas de interés general, todos los miércoles desde las 7 de la noche. Diálogo. Saludos, amables televidentes, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Vamos a hablar hoy temas de salud, padre, ¿cómo le parece? No habíamos tenido temas de salud en diálogo, ¿no? No, y sobre todo porque nuestros televidentes nos habían sugerido temas de este campo, y bueno, hoy contamos con una persona muy importante porque nos va a ayudar a entender un poco esto de la medicina, esto del tratamiento contra el dolor, ¿verdad? Y los padecimientos, porque todos nosotros estamos, digámoslo así, a las puertas de cualquier tipo de enfermedad y necesitamos tener pautas para estos tratamientos. Así es, yo creo que de ser humano, pues la salud es lo más importante para poder hacer todas nuestras actividades, nuestro trabajo, tener realmente una buena calidad de vida. Pero bueno, preséntenos a nuestro invitado de hoy. Claro que sí, está con nosotros el doctor Francisco José Bermúdez Guerrero. Él es arjonero, médico de profesión, especialista en anestesiología y reanimación de la Universidad de Cartagena. Cuenta con un máster universitario de especialista en el tratamiento del dolor de la Sociedad Española del Dolor, Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, España. También con un fellowship en manejo del dolor de la Fundación Dolor de Buenos Aires, Argentina. Siempre fue un bachiller destacado en el Liceo Paternina de Arjona. Tiene, a través de sus estudios de bachillerato, pregrado y posgrado, innumerables premios y títulos como becas, producción científica, investigativa y publicación de artículos. Fue docente de la Corporación Universitaria Rafael Núñez y tutor de la UDC. Actualmente labora en la Fundación Renal de Colombia, ese hospital La Divina Misericordia en Magangué, Bolívar, en el cargo de médico especialista y anestesiólogo y en reanimación. Doctor Francisco, bienvenido a nuestro programa de diálogos. Muchas gracias, padre, muchas gracias, Onedis, por esta invitación a participar en su programa sobre diálogos en el tema de hoy, que es de medicina, y enfocándonos un poco hacia esas especialidades que he venido cursando a través de los años para ser el día de hoy especialista en medicina del dolor, y cómo es ese enfoque para tratar y aliviar esos padecimientos que afectan a las muchas poblaciones. Recuerdo que hace un par de años estuve participando en un programa sobre riesgo cardiovascular en este canal. Hoy es muy gratificante volver a sus cámaras hablándoles de todo el proceso que ha venido a través de todos estos años cursando en la evolución y el manejo médico para brindarle una mejor y oportuna y calidosa atención a los pacientes. Bueno, doctor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí a Diálogos, pero vamos primero a ver nuestro video de hoy. El mecanismo básico del dolor se basa en la transmisión de información que reciben las terminaciones nerviosas llamadas nocioceptores y que son sensibles a temperatura, presión o cualquier tipo de daño al tejido celular. Estos le dicen a los nervios que algo malo está pasando. Entonces los nervios le dicen a la médula espinal que algo malo está pasando. Y la médula le dice al tálamo que algo malo está pasando. Finalmente el tálamo le dice a toda tu corteza cerebral: algo malo está pasando. ¿Alguien sabe qué es? Por ejemplo, cuando sin darte cuenta tocas una hornilla caliente en la estufa, la información del daño de tu piel se envía a tu cerebro. Pero antes de que tu corteza cerebral sepa realmente qué está pasando, el tálamo ya envió la señal a los músculos de tu brazo para mover la mano y evitar más daño. Te invitamos a un diálogo con la cultura, la educación, el desarrollo, la política y muchos temas de interés general. Recuerda, Diálogos, te esperamos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Teledique, arjonero como tú. Diálogos. Con temas de interés general,
Todos los miércoles, desde las 7 de la noche, Diálogo. Acabamos de ver el video, doctor, y veíamos que nosotros como seres humanos, por nuestra misma condición humana, estamos propensos a cualquier tipo de enfermedad. Cuando usted elige este camino de la medicina, seguramente está inspirado también en la ayuda a las personas. ¿Cómo se encuentra usted con este camino de la medicina y del tratamiento del dolor? Bueno, padre, le comento que la medicina es una carrera de vocación, así como muchas otras carreras, como es importante y recuerdo muy gratamente cuando estudiaba en el Liceo Paternina aquí en nuestro municipio de Arjona, cursando un 10º grado, que ya tocaba ese proceso de presentarse a la universidad. Logro concursar con 3.000 estudiantes en la Universidad Pública de la Costa, que es la Universidad de Cartagena, por un cupo a la carrera de medicina. Recuerdo que ocupé el puesto 30 entre esos 3.000 estudiantes y fue muy gratificante porque yo no veía otra opción, otra carrera para mí, para mi futuro y para mi vida. La medicina se había convertido en una meta y Dios gracias pude lograr acceder a un cupo en la Universidad Pública de la Costa de Bolívar, que es la Universidad de Cartagena, donde tengo pues grandes recuerdos emocionantes, porque ha sido un proceso largo, un proceso de más de 14 años formándome en diversas ramas de la medicina, incluida la anestesiología, la medicina del dolor. Además, la especialidad médica en anestesiología también la cursé en la misma Universidad de Cartagena, becado por haber sido el mejor promedio de medicina en el año 2008. Tenía la posibilidad del mejor estudiante de la carrera acceder a un cupo y a una beca para cursar una especialidad médica, y es en ese momento en que elijo, después de hacer un gran estudio sobre todas las especialidades que existen y todo ese proceso que había venido viviendo en las diversas rotaciones que uno va realizando en el transcurrir de la carrera, y sentí gran afianzamiento por la anestesiología y reanimación, por diversas ramas que ésta tiene, como lo que hoy en día he estudiado, que es medicina del dolor, y por ello me siento muy feliz y agradecido con Dios por haber alcanzado estas metas. Bueno, doctor, mirar su hoja de vida yo creo que realmente es satisfactorio ver que los logros de un arjonero, y yo creo que es un ejemplo también, porque usted es muy joven, ¿eh? Para todos pues, los estudiantes y los niños de aquí de Arjona. Pero bueno, yo quiero que nos hable de los premios Colciencia. Realmente eso es una distinción que se le da a una producción científica de alta calidad. Háblenos sobre esos premios que se ganó. Bueno, estudiando medicina, yo empecé en la parte investigativa con el doctor Ciro Alvear, que era un docente de ciencias básicas de la Universidad de Cartagena en el área de bioquímica. Realmente la investigación ha venido teniendo su auge en las universidades en los últimos 15 años. Recuerdo que cuando yo empecé a investigar con la Universidad de Cartagena, solo las investigaciones se limitaban a las ciencias básicas. Yo empecé a cambiar esa mentalidad de solo investigar en un laboratorio y demostrar que uno podía investigar en el campo médico, en la relación médico-paciente, para lograr pues producciones de calidad y de alta calidad para los lectores y para la ciencia médica. Cuando estaba cursando octavo semestre de medicina, logro hacer una publicación de un libro que se llama Fundamentos de Sexualidad en Ginecología y Obstetricia, y me di cuenta de que la investigación es importante y uno estar leyendo, actualizándose y generar ciencia es importante para no caer en un espacio muerto, sino poder seguir evolucionando y entregar producciones de calidad. En ese momento
inicio nuevas investigaciones con un grupo de investigación de la misma universidad que se llama Alta Tensión, a cargo del doctor Jorge Coronado Daza, un nefrólogo, y participo ante Colciencias en el año 2009 como joven investigador. Esa es una convocatoria que lanza Colciencias a todos los campos de estudios, incluido el derecho. O sea, no solamente es medicina. No solamente es medicina, sí. En la parte médica, pues concursé. Realmente éramos 3 participantes de la Universidad de Cartagena y en ese momento quedé seleccionado como joven investigador e innovador de Colciencias para realizar una investigación en pacientes con enfermedad renal crónica y anemia. Fue un proyecto de 1 año, donde Colciencias patrocina tanto económica como en espacios para hacer la investigación y sacar un artículo científico para mostrarlo ante la comunidad y ante todos los estudiantes de medicina y médicos del país y del mundo, donde logramos con excelentes resultados tener esta publicación. Posteriormente, cuando termino medicina, hago el rural en nuestro municipio, el año rural, eso es un año de práctica que uno hace luego de graduarse como médico, y estando en ese proceso de formación, porque uno no deja de formarse, e incluso cuando ya uno es médico y uno empieza a laborar frente a una comunidad que lo necesita, ahí es donde viene la parte difícil, la parte de uno poder tener claros muchos criterios para poder ayudar y brindar los mejores tratamientos. Y vuelvo a concursar ante Colciencias como médico graduado, en una investigación sobre anestesiología o esquemas de sedación en anestesia regional raquídea, para aliviar ese temor que muchas personas tienen de enfrentarse a una anestesia raquídea, porque cuando uno le hablan de quirófano, cirugía, anestesia y puya, eso asusta, ¿no? Entonces, logro ocupar nuevamente en el 2011 un cupo como joven investigador e innovador. Este es un premio y reconocimiento que se hace al currículum de los investigadores que han trabajado cierto tiempo en producciones, porque Colciencias es bastante rigurosa a la hora de seleccionar el personal que va a ser parte de su grupo de investigadores, y pues logro posicionarme con este estudio, siendo clasificado por Clinical Trial, que es una revista internacional de ensayos clínicos, como uno de los mejores estudios del 2015, que es cuando sale la publicación al aire. Entonces, recientemente sí. Un estudio que fue muy premiado, que solicitaron conferencias sobre este estudio en Estados Unidos, en México. Me he desplazado a todos estos sitios a hablar de cómo se hacen ensayos clínicos en Colombia, en un campo tan difícil como el anestésico, del uso de medicamentos, porque esto también tiene su parte legal, ¿no? Usar medicamentos en los pacientes. Y bueno, joven investigador en 2 oportunidades, ni yo me lo creo, pero bueno, aquí estamos con ese premio y pues dedicado a todas esas personas que creyeron en mí en algún momento, porque recuerdo que cuando la primera convocatoria, alguien muy grande en la Universidad de Cartagena me decía: es muy difícil que Colciencias elija a un médico empezando, sin tanta experiencia en investigación. Esos son los obstáculos que a veces encontramos nosotros en el camino, ¿eh? Así es, a que haga parte de un grupo tan selecto como los jóvenes investigadores. Nunca perdí la fe, siempre estuve ahí pendiente, trabajándole fuertemente a la investigación, y por eso hoy en día puedo decir gratamente que fui en 2 oportunidades joven investigador de Colciencias. Es que lo importante de eso,
Francisco, es la perseverancia, la disciplina, el coraje también para enfrentar esos obstáculos. Y fíjense qué interesante que nosotros aquí en nuestro municipio tengamos una persona también en el campo de la medicina tan representativa. De pronto muchos de los televidentes estarán viendo el programa y estarán diciendo, ay, este no es el muchacho del liceo, simplemente, no, pero mira todas las cosas que has podido alcanzar, entonces es muy significativo y también inspirador para los jóvenes, como lo decía la doctora, que es posible ir transformando la historia y teniendo como bases el trabajo social, porque la medicina no tiene una razón de ser, sino es en pro y en beneficio de los seres humanos, de la sociedad. Doctor Francisco, usted ya nos comentó esto de Colciencia, ya nos comentó cómo entró en el mundo de la medicina, pero cuando comienza esa selección que decía usted de temáticas para la especialización que viene al mundo de la anestesiología, yo quisiera que nos comentara un poco sobre eso, de cómo llega a sensibilizarte con el tema de la anestesiología o del dolor. ¿Hay alguna situación de vida personal o alguna experiencia de campo del año ese rural que haces que te marcó, que te llevó a como que a tomar esta decisión? Bueno, realmente es una pregunta que muchas personas me la hacen y más que todo aquellos estudiantes de medicina que en algún momento de su carrera sienten preocupación por saber qué van a hacer con su carrera en el futuro para optar en una especialidad médica. Yo la tuve un poco más fácil y fue por el hecho de que yo fui becado para elegir la especialidad que yo deseara cursar en la Universidad de Cartagena. Y eso, bueno, ya eso fue un paso que me ahorré. Entonces llegaba el punto de qué elegir. En el transcurso de la carrera de los 10 semestres de medicina y del año de internado, porque son realmente 12 semestres en Colombia, pues uno logra ir captando, ir dándose cuenta qué es lo que realmente le interesa o qué es lo que realmente uno quiere brindar para el futuro, porque la medicina tiene muchas ramas, tiene muchas especialidades. Cuando estaba cursando 7º semestre de medicina, tenía una docente excelente que la recuerdo con mucho cariño, Marta Valdelamar, quien tuve la oportunidad con ella de acompañarla en un quirófano y por primera vez en mi vida hacer un procedimiento de anestesia, con su guía, claro, ella estaba conmigo en ese momento. En ese momento yo dije, no, esto es lo mío. Esto me encanta, la forma donde se integra el conocimiento con la parte práctica, porque la anestesiología es una especialidad médico-quirúrgica que no solamente tiene un amplio conocimiento en cuanto a fisiopatología de diversas enfermedades, sino que también tiene una parte intervencionista y de relacionarse con diversas especialidades quirúrgicas. Entonces es muy amplia en ese sentido. Y yo opté por la anestesiología en la medida en que me daba cuenta que me estaba enfocando mucho hacia lograr aliviar el padecimiento. La causa más importante por la que una persona asiste a una consulta médica es el dolor. Y de las especialidades originalmente que se constituyeron como una vertiente o como un punto de partida para continuar estudios en medicina del dolor, fue la anestesiología. En ese momento decido ser anestesiólogo, ingreso en el año 2010 a la especialidad médica, luego de haber sido docente de la Universidad Rafael Núñez, de tutor en la Universidad de Cartagena, y realmente hoy estamos aquí en este punto de haber recorrido el mundo y haber hecho muchas cosas en este campo. Le cuento que a mí con la anestesia siempre me ha ido mal. La primera vez, bueno, 2 ocasiones de operación fueron las cesáreas de mis hijos. En la primera me tocó un viejito que ni siquiera me dijo buenos días, póngase así, como un camarón. Claro, cuando él me hace la punción, yo lo que hago es esto. Entonces comienza a regañarme. Eso no la preparó. Nada, me comenzó a regañar y me comenzó a decir que yo era una paciente que no colaboraba y que si él me ponía pues mal la punción me podía caer en una silla de ruedas porque era en la columna. Dios mío, qué traumático. Y entonces yo le dije a la niña, ya en medio de los nervios, porque nunca realmente había entrado a un quirófano, entonces le dije, realmente eso no está en mí, o sea, eso es una reacción, digamos que lógica o no sé. Y en la segunda, bueno, me tocó ya un anestesiólogo mucho más joven,
Pero resulta que, bueno, lo que hablábamos detrás de cámaras me dio una cefalea después de esa punción de esa cesárea, de esa anestesia, y entonces eso, cuando uno coge miedo como paciente y bueno, todos los mitos y todo lo que dicen que es peligrosa la anestesia. Cuéntanos realmente qué es lo que pasa con la anestesia en el cuerpo, o sea, porque dicen, ¿no? Que uno reacciona, que le da frío, el otro se vuelve como loco, o sea, son reacciones que, o sea, ¿por qué es tan peligrosa la anestesia? No hablamos de peligrosa porque la anestesia es una de las especialidades más seguras. Bueno, pero eso, es despejarle todas esas dudas a la gente, porque la gente le tiene mucho miedo. No, porque yo sufro de tal cosa y la anestesia me va a dar otra cosa. Claro, bueno, está claro, Nedis. Hay muchos mitos con respecto a la anestesia y muchos temores. Incluso cuando uno entre más se forma, más lee, más estudia, más investiga, se da cuenta de que hay que ser más cautos y más tener más certeza en el momento de elegir X o Y técnica anestésica. Lo importante, cuando decías del viejito que no te explico nada, eso es lo importante de la humanización de los servicios de la salud. El contacto con el paciente y el poder llegar a tener empatía con el paciente logra aliviar y despejar el temor frente a un acto anestésico en más de un 50%. Entonces, partamos de ahí. Es importante establecer una relación con el paciente para que sienta la confianza, porque si bien es cierto, la anestesiología, llamado el arte de los dioses, por todo lo que implica la anestesia, es un arte que teóricamente uno puede llevar a un paciente a la muerte y volverlo a la vida, por eso se le ha denominado el arte de los dioses. No sé el padre qué piensa de eso en la parte cristiana católica, pero sí, realmente hay que ser muy cautos y actuar siempre bajo ciertos lineamientos. Para eso existen guías para realizar diversas intervenciones. Hay mitos como que se pasaron de anestesia, eso realmente no existe. Ahí los cuerpos son diferentes, las personas reaccionan diferente ante la anestesia. Sí, hay unas reacciones terribles, ¿eh? La gente delira, se vuelve como loca. Exactamente, eso depende también mucho de los medicamentos que se usen. Entonces es allí donde juega mucho tanto la formación y la capacidad del anestesiólogo para proporcionarte la mejor anestesia para el procedimiento que te van a hacer a ti, para que tengas los menores riesgos y las menores complicaciones. Si bien es cierto, todo procedimiento quirúrgico bajo anestesia tiene riesgos y posibles complicaciones que van desde alergia a un medicamento, las náuseas y vómitos, los escalofríos, el dolor después de la cirugía, entre muchos otros. Siempre hay que optar por brindarle al paciente los mejores recursos, los medicamentos que mejor se toleren, que depende del paciente, depende de la edad, depende del sexo, depende de la intervención quirúrgica, y lograr mayor satisfacción. Entonces, porque la satisfacción del paciente siempre va a ser clave en cualquier proceso médico. Que el paciente esté contento luego de que uno le brinde una intervención, eso es gratificante para cualquier especialista. Con respecto a la parte que me comentas de tu experiencia como embarazada frente a una cesárea y la anestesia regional raquídea, está descrito la cefalea pospunción. Hay ciertas poblaciones que tienen más riesgos que otras. Entre esas poblaciones está la mujer embarazada, tiene mayor probabilidad de que presente un dolor de cabeza después de la punción, y puede estar relacionado no solamente con la anestesia, sino con todos los cambios hormonales que existen en su organismo frente a un embarazo, ¿no? Lo cierto es que hay que identificarla tempranamente, y hay criterios como uno como anestesiólogo puede definir si realmente es o no es una cefalea después de una anestesia o pospunción dural, como se conoce en el ámbito de la medicina, y tratarla tempranamente para permitir ese acople de la madre del hijo, porque me imagino que una mujer con un dolor de cabeza recién operada y con dolor, pues lógicamente no va a amamantar a su hijo igual que otra que esté tranquila, sin dolor. Y bueno,
dentro de este campo de la anestesia tenemos protocolos para el manejo y gracias a Dios podemos lograr solucionarla con medicamentos o con técnicas intervencionistas. Las técnicas intervencionistas es un escalafón muy superior y sería el último escalón para uno tratar este tipo de padecimientos, pero siempre hay que tranquilizar al paciente porque lógicamente es desesperante padecer un dolor de cabeza, como dices tú, frente a una intervención quirúrgica. Es feísimo. Yo realicé un estudio, una investigación realmente nueva, fue mi tesis de grado como máster de especialista en medicina del dolor, que era acerca de la prevalencia de cefalea pospunción en mujeres embarazadas frente a una cesárea. Y pues pudimos constatar que la literatura internacional es muy clara y ya se han estudiado aquellos elementos que nosotros podemos influir como especialistas para definir y disminuir el riesgo. Los riesgos siempre están, pero uno puede actuar para disminuirlos. Entre esos se incluyen el calibre de la aguja, porque la aguja que uno coloca en la espaldita puede ser o muy gruesa o muy delgada. Entonces, entre más delgada y más pequeño es el orificio que se genere en la dura madre, que es donde uno coloca el anestésico para que hagan la cirugía, entonces es menor el riesgo de que se presente la cefalea. Ese estudio que yo realicé hace un par de años fue con las agujas más delgadas que se pueden usar para colocar esta punción, y encontramos que cerca de 3-4 pacientes de 100 presentaron cefalea. Es un porcentaje que, aunque uno dice, bueno, 3 de 100 es un 3%, 4 es muy poco, para el paciente que lo presenta es mucho, ya, y para nosotros, para la comunidad científica, uno dice, bueno, 3-4%, aunque parece un porcentaje muy pequeño, sí es representativo y hay que tratar de buscar ciertas medidas para cambiar estos porcentajes, y ciertamente existen nuevas agujas, nuevas técnicas, nuevos medicamentos para brindarle a los pacientes para alcanzar disminuir las cifras de presentación de este tipo de patologías. Bueno, yo siempre he tenido una duda o una curiosidad frente a la anestesia, porque o mitos de eso que uno aprende, y bueno, siempre dicen, no, es mejor hacer la anestesia, digamos, la sectorial y no total. Entonces, ¿qué tan peligroso es eso? Porque yo les digo, cada vez que yo pienso, si yo en algún momento dado, Dios no lo quiera, tengo que hacerme una yo elegiría la anestesia total. Yo digo así, ¿no? Porque yo no quiero ni ver ni que me estén chuzando ni nada de eso. Doctor, ¿qué es recomendable o no hay ninguna diferencia frente a la anestesia total y la otra tipo de anestesia? Bueno, padre, sí existen diferencias. Y realmente esa misma pregunta que usted me hace es muy común, porque todo el mundo le tiene miedo a la anestesia. No saben a qué se van a enfrentar y qué riesgos y posibles consecuencias tiene una u otra técnica. ¿Qué tal que no despierte más? Eso me han dicho varios pacientes, doctor, no me duerma, hay una arjonera. Recuerdo que en alguna oportunidad le di anestesia y me decía, no me duerma toda porque si no despierto. Entonces, bueno, padre, realmente se han venido con el desarrollo de nuevas técnicas de monitorización, del estudio de nuevos medicamentos para proporcionar anestesia. Se ha venido cambiando un poco el panorama de qué técnica utilizar para ciertos procedimientos. En los inicios de la anestesia para una cesárea, para un trabajo de parto por cesárea, se utilizaba mucho la anestesia general, dormir al paciente completamente. Pero los cambios hormonales que produce el embarazo en la mujer aumentan los riesgos de este tipo de anestesia. Y no solo para la mujer, sino para el bebé. Porque utilizar medicamentos a través de la vena que se distribuyen en todo el organismo podían incluso, o pueden, porque cuando hay situaciones en las cuales hay necesidades por esa técnica, porque no se puede realizar otra técnica, se encontró que la mortalidad con la anestesia general era muy alta en la mujer.
y principalmente porque existe una vasodilatación e inflamación en las vías respiratorias, y para uno mantener a un paciente dormido tiene que protegerle la respiración, ¿cierto? Claro. Entonces, si uno no podía acceder a esa vía respiratoria, el paciente moría ahogado. Uy. Y el niño, con los medicamentos que se le colocaba a través de la vena a la mamá para que no sintiera, porque era una raja que tenían que hacerle en el abdomen, lógicamente salía mal, deprimido, incluso en paro cardíaco, paro respiratorio. Entonces se ha ido cambiando, y en la actualidad las técnicas anestésicas han tratado de ser más regionales, locales y plexulares. Es decir, que es más recomendable dormir una parte del cuerpo que dormirlo todo. Okay. O sea, hay más riesgos. En el caso de la mujer embarazada. De la mujer embarazada y en la mayoría de los paciente. procedimientos quirúrgicos. Lo que pasa, padre, es que ya existen otro tipo de formas de aplicar esa anestesia para que usted no sienta, no recuerde y no tenga el temor. Sí, de pronto uno en un quirófano viendo agujas y Claro, cosas, exacto. eso estresa. Por ello, en la evolución de la anestesia se ha podido establecer que los procedimientos regionales, por su seguridad en cierto tipo de procedimientos, porque lógicamente hay procedimientos que hay que dormir al paciente completamente, porque no hay forma de brindarle la seguridad durante la intervención si no protegemos su vía respiratoria, si no relajamos su abdomen para que le hagan la intervención. Okay. Entonces, en respuesta a su pregunta, depende. Depende de en qué momento poder ofrecerle uno u otra técnica para la mayor seguridad del paciente. Pero tranquilizarlo en la parte de que uno ya no debe pensar que por el hecho de que le duerman una parte del cuerpo va a estar asustado, va a estar despierto, escuchando y viendo todo, porque existe la sedación, que es también aplicar medicamentos a través de la vena para tranquilizar al paciente, para que incluso no tenga recuerdos de lo que está ocurriendo en el quirófano, lo olvide, esté tranquilo, colaborador, sin necesidad de llevarlo a la anestesia general. Pero aquí viene otro punto, y es que la sedación también es una técnica anestésica que tiene los mismos riesgos que dormirlo todo o que dormir una parte del cuerpo. En este momento, yo hago parte del comité de sedaciones de la Sociedad Colombiana de Anestesiología. Somos un grupo de cerca 10 especialistas en Colombia, anestesiólogos, que hemos tenido un acercamiento a las técnicas sedativas para la aplicación de diversos tipos de procedimientos anestésicos, principalmente pues aquellos que implican el uso de agujas, porque lo que más miedo le tiene a un paciente es que lo pullen. Así es. Y el dolor que puede sentir con esa puya. Y hemos escrito una guía para la aplicación de sedación en pacientes mayores de 12 años para procedimientos anestésicos y procedimientos odontológicos, porque también muchos pacientes le temen a ir al odontólogo. Y el anestesiólogo, díganos a nosotros los mayorcitos que cuando eso la anestesia era poca y había que aguantarse el dolor. Sí, ciertamente soportarse el dolor, y las primeras muestras de técnicas anestésicas fueron traumáticas, pero realmente hemos logrado consolidar un estudio amplio para ofrecer lo mejor al paciente dentro de su tranquilidad. Porque, como les venía diciendo anteriormente, la satisfacción del paciente es fundamental a la hora de uno verse inmerso en el mundo de un procedimiento o una intervención. Lo que deja buen visto a un procedimiento no es que también uno hizo el procedimiento, sino que también se siente usted y qué tan tranquilo estuvo en el momento que se lo realizaron, ¿cierto? Entonces, espero que con esto haya contestado su pregunta y sus dudas. Ya sabe, no tenga miedo cuando vaya. No, ya tengo claridad incluso sobre la sedación y bueno, también los riesgos de la sedación, pero de todas maneras quiero sedación. Bueno, usted después de la anestesia hace un fellowship en medicina, primero hace máster y después pues es todo el fellowship de la medicina del dolor. Explíquenos a los televidentes qué es un fellowship, porque de pronto muchos dirán, bueno, ¿y eso qué? Y lo otro, bueno, que nos hable sobre todo lo que es el manejo del dolor. Perfecto, Nedis. Bueno,
Bueno, dentro de la carrera de anestesiología, como uno se ve inmerso en el mundo del paciente quirúrgico, del dolor después de la cirugía, dentro de este entrenamiento en mi programa de anestesiología en la Universidad de Cartagena, se incluyen unos meses de formación en medicina del dolor, como parte integral de la formación como médico especialista en anestesiología. O sea, eso hace parte de la anestesiología. De la anestesiología, sí. Okay. Eso es una parte de la anestesiología, así como hacer una práctica en anestesia pediátrica, en anestesia ginecostétrica, en anestesia oncológica, en vía aérea. La medicina del dolor hace parte del mundo de la anestesia. Por eso, en sus inicios, la medicina del dolor es una rama de la anestesiología. Los primeros especialistas en dolor fueron anestesiólogos. Y ahí es donde empieza el boom y el despegue de la medicina del dolor en el mundo, y es que las otras especialidades han ido incursionando en este campo para volverlo más integral. Bueno, te comentaba que durante mi especialización en anestesiología tuve la oportunidad de estar rotando en Bogotá, en el Instituto Nacional de Cancerología, un hospital de referencia a nivel nacional con pacientes con cáncer y en cuidados paliativos, cáncer terminal, y donde hay unos quirófanos donde realizan muchas intervenciones quirúrgicas en pacientes oncológicos con cáncer. El cáncer en algún momento puede llegar a ser muy doloroso. Es mi primer acercamiento específico a la medicina del dolor, porque dentro del campo anestésico uno se enfrenta al dolor postoperatorio. A usted lo operaron, se despierta o se le pasa el efecto anestésico y le duele. Entonces, ahí empieza todo, de cómo uno puede ir incursionando en la medicina del dolor. Luego, durante esa formación en anestesiología, solicito frente a la Universidad de Cartagena realizar una práctica adicional en medicina del dolor, y tengo la gran fortuna de conocer una gran especialista en anestesiología y reanimación y en medicina del dolor, quien se formó en Vanderbilt, en Estados Unidos, que es la doctora Adriana Cadavid, jefe de la Clínica de Alivio del Dolor del Hospital San Vicente Fundación en Medellín. Con ella tengo contacto y logro que la Universidad de Cartagena abra un convenio con la Universidad de Antioquia para ir a conocer cómo maneja, cómo realiza ese abordaje integral del paciente con patología dolorosa postoperatoria, crónica y oncológica en esa institución. Y en ese momento digo, esto es lo mío. Logro investigar con ella, realizar muchos procedimientos intervencionistas y clínicos en este gran ámbito académico que brinda esta universidad. La Universidad de Antioquia es una universidad muy reconocida en Colombia por su hospital, que tiene un reconocimiento internacional, y en ese momento pues terminó mi especialidad en anestesia, terminé haciendo una práctica en medicina del dolor en la Universidad de Antioquia. Luego de culminar mis estudios como anestesiólogo y en mi gran afán de poder llegar a optar por una subespecialización o maestría en manejo del dolor, logro conocer al presidente de la Sociedad Española del Dolor en un congreso internacional que realizan en Colombia, en la ciudad de Bogotá, donde tengo acercamientos a este especialista y logro explicarle mi deseo de continuar mis estudios académicos en la parte de medicina del dolor. Él me explica cómo es el proceso para participar en esta convocatoria, y nos presentamos una gran cantidad de especialistas del mundo y logramos acceder 8 especialistas en el mundo a hacer un máster de especialista en el tratamiento del dolor. Es un programa de cerca de 2 años con un enfoque integral del dolor que incluía el dolor oncológico, dolor postoperatorio, el dolor agudo, dolor crónico, todas cefaleas, toda la parte integral del dolor. Y vuelvo a contar con la fortuna en que la Sociedad Española del Dolor abre un convenio en Colombia con la Universidad de Antioquia. Y regreso a ese punto
de escuela, que le agradezco mucho a los paisas, específicamente al Hospital San Vicente, porque volvió a abrir las puertas para yo regresar a culminar mis estudios como máster de especialista en el tratamiento del dolor, y logro estar cerca de 4 meses en una práctica clínica intensiva dentro de este hospital, haciendo todo el proceso de formación como especialista. Estudios como máster de dolor, la Universidad de Antioquia ofrece el programa de Fellowship en el tratamiento del dolor, un programa novedoso que empezó apenas en el año 2015, en agosto. Ya yo estaba culminando mi último mes de formación como máster de especialista en el tratamiento del dolor. La Universidad de Antioquia me acoge como docente del programa de medicina del dolor, de anestesiología y de pregrado en dolor. Me abre sus puertas y logro ahí llegar a un hit más en esta carrera que de mucha responsabilidad, porque uno tan joven enfrentarse a la responsabilidad de formar otros especialistas para que logren alcanzar su titulación como especialistas en medicina del dolor. Y realmente tengo grandes recuerdos de ese hospital y de esa universidad. Termino de trabajar porque quiero seguir estudiando. Entonces regreso a la costa, trabajo un par de meses en el hospital en el cual actualmente desempeño mi especialidad como anestesiólogo, y concurso frente a 20 países, fuimos especialistas de 20 países, anestesiólogos, frente a la Federación Mundial de Sociedades de Anestesia del Mundo, valga la redundancia, donde concurso por un cupo para fellowship en el tratamiento del dolor. El fellowship no es más que un entrenamiento. Este es un concepto en medicina que se refiere a un entrenamiento muy especializado o del más alto rango de especialización dentro de un campo de la medicina. Exactamente. Yo como anestesiólogo, como especialista o máster de especialista en el tratamiento del dolor, optaba por hacer un entrenamiento más específico sobre una temática en medicina del dolor. Y es así como ellos ofrecen este fellowship, que tiene un enfoque básicamente en la parte de dolor en columna, dolor medular y dolor articular. Me dirijo o gano esta beca, fuimos 2 los beneficiados, una anestesióloga holandesa radicada en Guatemala, y en Colombia mi persona, y nos desplazamos hasta Buenos Aires, Argentina, que es donde estaba el Centro de Entrenamiento de Medicina del Dolor de la llamada Fundación Dolor. Esa es una fundación que hace parte de la Asociación de Anestesiología, Reanimación y Manejo del Dolor de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Es una dependencia que también ha hecho o ha tenido la evolución de la medicina del dolor en el mundo en cuanto a organizarse como un ente independiente para brindar estudios y conocimientos específicos en la medicina del dolor. Porque la medicina del dolor es muy amplia, ¿cierto? Y tiene muchos ámbitos para desempeñarla y desarrollar intervenciones en diversos ambientes de la medicina. Entonces, se han organizado escuelas que tienen uno u otro objetivo. Hay escuelas exclusivamente para anestesiólogos, hay escuelas hoy en día que incluyen otras especialidades médicas, los internistas, traumatólogos, neurólogos, neurocirujanos, y todo va acorde con las habilidades que uno puede desarrollar dentro de su carrera. En la anestesia uno tiene mucha habilidad manual para realizar intervenciones y procedimientos. Por eso, en esa parte intervencionista del manejo del dolor, generalmente quienes nos formamos somos especialistas en anestesiología, porque ya tenemos un bagaje y una formación técnica frente al acceder a la médula, a los nervios, con agujas, procedimientos que necesitan mucha precisión y que se logra con una curva de aprendizaje realmente amplia en el transcurrir de los años. Y hoy en día, pues,
tengo esos títulos, de Excelente. máster de especialista en el tratamiento del dolor y de fellowship en manejo del dolor. Excelente. Bueno, nosotros nos conectamos, aunque tú seas doctor, yo también tengo una experiencia visita a enfermos, tratamiento en el sentido de acompañamiento a personas que sufren. Yo tengo en la mente y en el corazón algunas visitas recientes a unas personas que realmente estaban padeciendo dolores atroces a causa de sus enfermedades, muchas de ellas tenían cáncer. Entonces, muchas de estas personas decían, "No, padre, ya no más, esto ya es demasiado fuerte". Cuando la doctora me comentaba de tu especialización en manejo del dolor y toda esa cuestión, yo tenía también algunas dudas frente a esto, porque tú me estás diciendo que tiene que ver tiene que ver directamente con la profesión de anestesiólogo, pero ¿cómo llegar a este tipo de personas o cómo se realiza también un trabajo? Cuando tú estabas diciendo de que el campo de manejo del dolor es como muy holístico, entonces yo te iba a decir, Mikel, ahí tienen que haber también especialistas, me imagino, a nivel de acompañamiento psicológico, ¿verdad? Porque es muy vital, Fisioterapia. sí, la terapia y todo eso. Entonces, yo quería preguntarte ahorita, si es viable, digámoslo así, entrar en ese acompañamiento al paciente con anestesia, con cosas, o ir preparando ya a la persona justamente para la muerte, en el sentido porque uno no sabe qué hacer. Yo tengo la imagen, por ejemplo, de una señora que visité recientemente aquí en Arjona, que yo trataba de animarla incluso para medicamentos, cosas, pero ella decía, no, ya esto no tiene sentido. O sea, ya esto es... No sé si has pasado por un tipo de experiencia como esta. Sí, padre. Lógicamente, la medicina del dolor en Colombia hay sitios en Colombia en que va a pasos agigantados y que se ha tenido en cuenta todas estas políticas de manejo del dolor internacional para implementarlas en nuestro país. Hay ciudades que llevan mucha ventaja frente a las políticas de manejo del dolor, como la capital del país, en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, pero en la costa norte de Colombia, las políticas de manejo del dolor han ido a paso muy lento, hasta el punto de que reconocer especialistas en manejo del dolor en esta zona del país es difícil porque somos muy pocos. Tengo conocimiento que en Barranquilla hay un especialista en medicina del dolor. Hablo de especialistas en medicina del dolor formados como especialistas en medicina del dolor, titulados con un respaldo universitario, con un respaldo hospitalario, porque también hay que reconocer que hay especialistas que han tenido mucha afinidad por aliviar y tratar el dolor y se han dedicado a manejar pacientes con patologías dolorosas y que lo hacen ciertamente de una u otra forma dentro de la legalidad y dentro del conocimiento que han venido impartiendo a través de los años y que han venido formándose personalmente sin el respaldo universitario. Y hay quienes se dedican a esta parte de manejo del dolor y a llenar ese vacío que existía aquí en la costa porque no había realmente un despliegue de especialistas en manejo del dolor titulados, que ya estamos empezando a llegar a esta parte del país. Es penoso y es triste ver cómo todavía hay personas que tienen padecimientos crónicos y oncológicos y esa parte que usted dice que uno no sabe cómo darle un alivio porque con la palabra no es suficiente y qué brindarle a ese paciente para aliviar su padecimiento. Por eso la medicina del dolor incluye una parte que son los cuidados paliativos para esos pacientes que tienen patologías terminales, tienen patologías crónicamente terminales y que no solamente hay que prepararlo desde la parte psicológica para enfrentar la muerte, sino aliviar lo que más causa detrimento de la calidad de vida, que es el dolor. El dolor deprime, el dolor altera la relación con el entorno, el dolor causa estrés, el dolor causa desesperación, el dolor hace que uno no pueda actuar como normalmente se
debería actuar una persona consciente y puede llegar a ser catastrófico. Por ello, estas políticas de manejo del dolor debemos implementarlas rápidamente en nuestra zona del país que ha estado desprotegida de estas políticas de manejo del dolor. Y uno ve, yo como especialista en dolor que leo mucho la parte legal, la parte política, la parte del ministerio, la parte del gobierno, frente a qué se está haciendo por brindarle al paciente una atención oportuna, eficiente, temprana, frente a patologías dolorosas. Y ya uno puede observar que se está convirtiendo en una especialidad tan importante en el mundo que ya muchos hospitales para su habilitación están requiriendo especialistas en medicina del dolor, para la atención del paciente oncológico, para la atención del paciente con una enfermedad crónica dolorosa benigna. Entonces se ha ido posicionando y se ha ido reconociendo la medicina del dolor como una supraespecialidad. Cuando nosotros hablamos de especialidades médicas, hablamos de subespecialidades. Si uno habla de sub, uno piensa que está por debajo. Por ello, darle esa connotación de supraespecialidad, y es que está por encima. Aliviar un padecimiento debe ser un objetivo no solamente para el especialista, sino para el Estado. Brindarle al paciente la posibilidad de acceder a un servicio donde le pueden aliviar su padecimiento. En este momento, precisamente me encuentro liderando un proyecto para la creación de la primera clínica de alivio del dolor integral en el departamento de Bolívar. A través de la gerencia y a través de la Secretaría de Salud Departamental, he estado en diálogos para constituir un servicio de dolor integral. Si bien es cierto, yo como especialista en medicina del dolor tengo muchas herramientas, tanto con medicamentos como con intervenciones para lograr aliviar el dolor, el manejo del dolor debe desarrollarse multidisciplinariamente. Es decir, que yo solo, por ser especialista en dolor, no podré en cierto punto ayudarle a un paciente dentro de la connotación que tiene la patología dolorosa. Por ello uno necesita del apoyo de psicología, del apoyo de psiquiatría, del apoyo de fisioterapia, de terapia ocupacional, de neurocirugía, de traumatología, porque dentro de la integralidad está el mejor abordaje y el brindarle el mejor tratamiento al paciente. Hay patologías dolorosas que, si bien es cierto, se pueden mejorar con una terapia física, hay otras que además de la terapia física necesitan el acompañamiento psicológico y el acompañamiento intervencionista, porque tocar un punto no implica de que su entorno se mejore. Y hay muchas patologías que incluso necesitan un mejor ambiente familiar e inmiscuir a su familia dentro del tratamiento del dolor, como en el caso de los pacientes oncológicos. Los pacientes con dolor por cáncer, ir a una consulta, bueno, yo tengo esta patología oncológica, tengo mucho dolor, pero va solo, y el familiar no sabe de lo que está sufriendo su familiar y de cómo acompañarlo en ese proceso. Y es que es una enfermedad que afecta a todos, ¿ah? Exacto, afecta a la familia. Entonces, allí está la multidisciplinariedad del brindar una atención integral a un paciente con una patología dolorosa. Por ello, hoy por hoy existen psicólogos especialistas en dolor, existen psiquiatras con formación en dolor, traumatólogos con formación en dolor, internistas oncólogos con formación en dolor, y no solo los anestesiólogos con la especialización o el fellowship o el máster en medicina del dolor, que si bien es cierto nosotros tenemos un manejo más amplio, porque nosotros manejamos la parte médica, clínica y quirúrgica intervencionista, y también dentro de nuestra formación como especialistas en dolor tenemos una parte, la parte psicológica del dolor o psicología del dolor. Siempre uno necesita de la mano para brindar lo mejor al paciente. Y fíjate. Entonces, esperando que se concrete realmente la creación de esa clínica de alivio del dolor, que es un sueño, una de las metas como todas las que me he propuesto
Yo por hoy estoy trabajando arduamente para lograr brindar ese servicio a los pacientes que necesitan la atención oportuna del manejo del dolor. Padre, hay otra parte y es el sistema de salud. Y eso le iba a decir, ojalá entrara dentro del POSA, porque acá es puro ibuprofeno y va a llegar a las terapias para que se le quiten todos los dolores. Muchos procedimientos en medicina del dolor no están incluidos en el POSO, en el Plan Obligatorio de Salud, y ciertamente son costosos porque implican una tecnología de punta, equipos muy costosos, un entrenamiento muy arduo para poder ejercer y realizar los procedimientos. Entonces, manejarlo de forma particular sería muy costoso para el paciente. Sin embargo, hay muchas instituciones que brindan este servicio de medicina del dolor, incluso a quienes tienen el acceso económico para lograrlo, pero la idea es que la política de dolor se extienda más allá del paciente con cáncer, porque ya hay políticas para incluir dentro del Plan Obligatorio de Salud el manejo de la patología dolorosa oncológica y llegar a incluir el manejo del dolor postoperatorio, el manejo del trabajo de parto, lo habíamos olvidado. Onedis, no solamente la cirugía puede ser dolorosa, una mujer tener un bebé por su vía vaginal es doloroso, las contracciones, y uno como especialista en dolor también, o como anestesiólogo, también puede brindar herramientas para que pueda tener su bebé con el mínimo dolor. Entonces se llama parto sin dolor. Es una política que también se ha venido implementando en el mundo, incluso en Colombia. En la ciudad de Medellín ya hay una clínica enfocada solo a la paciente obstétrica y le brindan manejos del dolor para el trabajo. Y es que muchas mujeres preferimos que nos hagan una cesárea a soportar esos dolores. A soportar las contracciones. No, doctor, mejor prográmame para la cesárea. Realmente es eso, el miedo al dolor. El miedo al dolor. Y bueno, esto ha sido, como puedes darte cuenta, padre, como puedes mirar, es muy amplio el manejo del dolor. Y el manejo, se me ocurre que el manejo del dolor puede ser desde un dolor pequeñito que tengamos hasta uno muy grande, o solamente son dolores, digamos, como lo que hablabas de cáncer y todo. Bueno, el manejo del dolor, el dolor como patología puede constituirse propiamente como una enfermedad. ¿Ya? Hay pacientes que tienen un dolor crónico, que uno no le encuentra un sustrato anatómico o clínico que diga esto es a causa de esto, y se convierte por sí mismo en una enfermedad. No, y es que, por ejemplo, los que siempre estamos en oficina sentados, el dolor de espalda, lumbar, entonces eso se convierte como en algo que uno no le presta como atención al dolor y ahí está siempre, que no se le quita nunca. Siempre está ahí como latente, pero digamos que como es una cosa mínima, pero igual. Hay dolores, sí, hay dolores posturales, hay dolores por el ambiente laboral, por la ergonomía que no se maneja adecuadamente. La medicina del dolor ampliamente incluye todos los tipos de dolor. O sea, pequeñito. El más pequeño hasta el más severo posible. Ciertamente, como somos escasos los especialistas en medicina del dolor, no se justifica que haya dolores muy leves que pueden ser tratados por otras especialidades y por otros médicos y acceder al servicio tan especializado como la medicina del dolor para tratarlo. Por ejemplo, yo me golpeo y se me hace un moretón y me duele, por eso no voy a ir al especialista en medicina del dolor. La medicina del dolor se ha constituido como una especialidad para tratar aquellos dolores que ha sido difícil controlarlos por otros medios, otros especialistas y otros médicos. Por ello, cuando un paciente accede al servicio de medicina del dolor o de especialista en medicina del dolor, tiene un historial amplio de la patología dolorosa. Y allí es donde esa patología dolorosa se puede convertir en un problema crónico. Porque no controlar el dolor a tiempo puede generar memoria a nivel central, del sistema nervioso central, y uno recordar el dolor y vivir toda la vida con un dolor. Y si no se lo tratan adecuadamente, puede padecer dolor toda la vida. Entonces, esa parte que me decías de que si por chiquito o por grande, la verdad es que las políticas en manejo del dolor hoy buscan enseñar a la comunidad médica sobre el dolor y manejarlo. E ir
proporcionando herramientas para que aquellos pacientes que no tienen el acceso inmediato a la subespecialidad o al especialista en medicina del dolor puedan aliviarse de su padecimiento tempranamente y no esperar tener un recorrido por 50.000 consultorios para al final llegar al especialista en dolor para que le solucione su problemática. La idea en el mundo es que crezca la comunidad de especialistas en medicina del dolor para hacer más corto el tiempo de acceso de un paciente con una patología dolorosa a su tratamiento efectivo. Porque aquí está el otro punto, y es que como en los programas de medicina no se tiene un aparte de manejo del dolor, no está incluido dentro del pensum un programa de manejo del dolor, muchas veces hay desconocimiento por parte de los médicos generales, incluso de otras especialidades, de cómo enfocarse a la patología dolorosa para brindarle el mejor tratamiento y tempranamente y evitando el mayor de los riesgos, que es para lo que nos formamos los especialistas en medicina del dolor. Y es que precisamente si desde los primeros semestres de cualquiera de las especializaciones o incluso de la medicina general tenemos conciencia de esto, pues básicamente sabremos cómo podemos ir tratando estos tipos de dolores, ¿no? Aunque sean leves, aunque sean... Me pareció interesante, doctor, volviendo a lo que usted había comentado de este proyecto para la costa, ¿verdad? Qué bueno que los televidentes que nos están viendo y las personas que de pronto están vinculados a estos sectores de planeación, de presupuestos, de intervención general. Tengan en cuenta, claro. En cuenta esto realmente, ¿verdad? Porque fíjese que es triste que nosotros como costeños acá sigamos todavía padeciendo cierto tipo de dificultades de inversiones, cuando hay regiones que están entrando en una dimensión realmente de desarrollo, de integralidad y de servicios. Y bueno, yo lo animo también para que siga usted en esta tarea, con este proyecto. Ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Nosotros teníamos tantas preguntas, tantas dudas, pero tenemos que hacer otro programa con el doctor Francisco. Que necesiten, realmente estoy disponible para continuar dialogando sobre estas temáticas de la medicina del dolor, que realmente se ha convertido en un objetivo y en una meta para lograr desarrollar en esta parte de Colombia políticas en manejo del dolor y evitar el sufrimiento de muchos pacientes, que como el padre me comentaba de su experiencia y su acercamiento con pacientes con patologías oncológicas, yo también he tenido ese acercamiento de manejar dolores en pacientes oncológicos, incluso en nuestro pueblo, y a veces uno se siente desprotegido en la medida en que uno quiere brindarle tantas cosas, pero el sistema de salud no lo está ofreciendo, y uno dice hasta qué punto yo, teniendo el conocimiento, puedo ayudarle a este paciente a solucionar su problema y que esté tranquilo en los últimos días de su vida, en su relación con su familia, en su padecimiento crónico. Pero bueno, como todas las metas que he tenido en mi vida, esta es una que la tengo muy clara, y esperando que este 2017 podamos darle la gran noticia a la comunidad, a toda Colombia, de que en la costa también podemos trabajar para aliviar el dolor y constituir clínicas y hospitales libres de dolor bajo este proyecto de la creación de una clínica integral de alivio del dolor. Bueno, gracias, doctor, pues por haber aceptado nuestra invitación. Padre, yo creo que hoy nos vamos encantados, ¿no? Ahí, claro que sí, porque... Ahorita le recetan para su migraña. Sí, ahora detrás de cámara venimos a una cita médica aquí. A ustedes televidentes, gracias por habernos acompañado en nuestro diálogo de hoy. No se les olvide, los esperamos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche aquí por Teledique, Arconero como tú. Diálogos con temas de interés general, todos los miércoles desde las 7 de la noche. Diálogos.